nueva gira que estáis realizando la magnífica oportunidad de escuchar hoy a una de las personas que más saben en este país sobre las instituciones europeas y también sobre las relaciones de la Unión Europea con América Latina. Araceli Mangas, desde que obtuvo su licenciatura en la licenciatura de Derecho en la Universidad de Salamanca, inició un periplo universitario que la lleva hasta hoy día, como decíamos, todavía en la Universidad Complutense de Madrid. Ella saltó de Salamanca a la Universidad Complutense de Madrid, pasó a la Universidad Libre de Bruselas y volvió a la Universidad de Salamanca, a la Cátedra de Derecho Internacional Público y Relaciones Institucionales. En esos momentos ella tiene un gran prestigio en las instituciones europeas, regenta una cátedra de Jean Monnet, obtuvo el premio al primer centro de documentación de excelencia en la Universidad de Salamanca y fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. En esos momentos forma parte del Comité de Sabios para la Reforma del Tratado de Maastricht y representa a España, o es consejera de España, en la Comisión Europea para abordar el problema difícil en aquel momento de Kosovo. Como hay ese conflicto requirió una gran dedicación de la Unión Europea y de los países miembros. En noviembre de 2011 vuelve a la Universidad Complutense de Madrid como catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y en esos momentos es nombrada académica de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Bueno, la obra, las publicaciones de Araceli Mangas, bueno, es impresionante, lo que ha escrito, lo tenéis en su página web, en su blog, señalado y ordenado todo, pero, porque tengáis una muestra ahora, pensar que ha sido directora de la Revista Española de Derecho Internacional, de la Revista General de Derecho Europeo y de la Revista de Derecho Comunitario Europeo. En 2018 recibió un premio muy entrañable, el Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades, en el que había estado precedido por eminentes personalidades españolas. De su obra, ya os he dicho que la podéis mirar, pero yo quiero destacar cómo en el apartado de Iberoamérica podéis leer algo así como Unión Europea y América Latina y Caribe, recomendaciones ante la sexta cumbre. Bueno, esa cumbre era la cumbre de la Unión Europea, América Latina y Caribe que se celebró en 2010. Y ese texto fue editado por la Fundación Carolina, por el Centro de Estudios entonces de la Fundación Carolina, que había organizado con motivo de esa cumbre dos reuniones muy importantes. Una reunión del Centro de Análisis Europeos, que es en el que se inscribió su actuación, y una reunión de centros de análisis iberoamericanos que posteriormente, y todavía continúa existiendo, se convirtió en la RIBEI, en estos momentos gestionada por el Real Instituto Elcano, y donde la Fundación Carolina, pues bueno, hizo una apuesta grande con la publicación de esos documentos. Hay otras dos obras que yo quiero destacar, porque tocan, bueno, la historia de
la influencia que tuvo la Universidad Española en las universidades latinoamericanas. Una titulada América y el Derecho Internacional, 2 siglos de contribución hispanoamericana, de la Constitución de Cádiz de 1812 a la Cumbre Iberoamericana de 2012. Precisamente, bueno, el bicentenario de la Constitución de Cádiz se convirtió en el tema principal de la Cumbre Iberoamericana que en 2012 se celebra en Cádiz. Y la otra, la Escuela de Salamanca y el Derecho Internacional en América, del pasado al presente, en donde realmente se puede ver esa, no tanto influencia, sino el traslado de los modelos estructurales y jurídicos que pasaron al continente americano y que van a dejar una huella muy importante. Nada más, desearos lo mejor, y Araceli va a hablar unos 50 minutos aproximadamente sobre los retos que tiene planteada hoy la Unión Europea, y después hay un turno libre de preguntas para que ella conteste. Bueno, yo no me he presentado al principio, mi nombre es Tomás Mayo y soy el jefe del área de estudios y análisis de la Fundación Carolina. Así que, Araceli, todo tuyo. Muchas gracias, Tomás, por esa cariñosa presentación. La verdad es que es un placer y un honor el poder hablarles desde mi visión europeísta de los retos que tiene hoy la Unión Europea, y especialmente a jóvenes líderes iberoamericanos que se están preparando para desarrollar responsabilidades importantes en sus países. Voy a hablarles de una gran potencia, luego adjetivaré cómo es esta potencia, pero de una gran potencia como es la Unión Europea, y que tiene a su vez grandes retos, que las cosas no están hechas, la historia no ha terminado y los problemas son bien evidentes los que tiene también la Unión Europea. Sobre todo porque hay que reconocer que los retos que afrontamos hoy son retos, muchos de ellos, que se han generado pues, en los últimos años, puesto que la Unión Europea, desde su fundación hace ya 70 años, tiene ya 70 años, sobre todo si contamos desde el principio de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en el año 52, por tanto tiene ya 70 años de vida, y es cierto además que el mundo ha cambiado mucho en estos años, sobre todo en los últimos años. Sin duda, primero la caída del muro, pero especialmente en los últimos 10-12 años ya no hay futuro, es continuo presente, es decir, el futuro siempre está con nosotros. No se puede hablar ya a 20, 40, 50 años vista, porque los hechos ocurren hoy con una aceleración extraordinaria. Sobre todo los expertos, los analistas en relaciones internacionales, consideramos que en los últimos 5 o 10 años han pasado más cosas casi que en el eterno ayer de los siglos pasados. El eterno ayer desapareció. Hoy estamos en un presente continuo, en un hoy continuo en el que las decisiones se tienen que ir tomando ya y no esperando a veces 30 o 40 años, porque el tiempo vive hoy muy acelerado. Y las relaciones internacionales, desde luego, viven con unos cambios brutales, muy fuertes, y sobre todo también porque no olviden que hoy estamos en una sociedad globalizada, es decir, hiperconectada, y que cualquier hecho que sucede en un país acaba repercutiendo en todos los demás, y más y menos naturalmente si ocurre en determinados países. Por tanto, no hay eterno ayer, lo que hay es un eterno hoy, muy claro, para saber que hay que tomar decisiones inmediatamente, porque no hay más que el presente actual. El futuro siempre está en tiempos actuales. Y luego además, porque las crisis se suceden a veces de una manera, esperamos, una sobre otra, son crisis superpuestas. Lo que ha vivido la Unión Europea, también el mundo, pero especialmente la Unión Europea, sobre todo a partir de los años 2008-2010 hasta más o menos nuestra época, ha sido una policrisis. Y han sido crisis además muy fuertes, que algunas no se han dado en otros lugares del mundo. Vivimos los europeos una crisis económica fortísima. Cuando creíamos que más o menos estaba controlada, la crisis de las deudas soberanas. Es decir, a partir del 2011-2012, es decir, prácticamente cuando se estaba gestionando una, llegaba otra. En el 2015, la crisis de los refugiados.
en el 2013 al 2016 la crisis del terrorismo yihadista en nuestras calles, en nuestras propias calles, y luego además, para colmo, el Brexit. El Brexit en 2016, en junio de 2016, que sin duda es la clara exteriorización de un fenómeno que aúna la gran preocupación de una parte de la humanidad, no voy a decir toda, de populismo y desde luego antiglobalización, un fenómeno que era impensable hace un tiempo. Entonces, vivimos en una crisis continua y es verdad que además esa crisis económica seguramente no la hemos superado porque a lo mejor no era ni tan siquiera una crisis, sino el estado de evolución y asentamiento propio de los procesos de globalización, y esta situación de inestabilidad la vamos a vivir seguramente por mucho tiempo, como consecuencia de que la revolución tecnológica no ha parado, es decir, no ha parado. Entonces eso supone, claro, una gran inestabilidad para los propios estados y para nuestras sociedades. Lo que sí es cierto, ya que he mencionado el Brexit, que sin duda todos seguimos, en fin, con el corazón en un hilo, porque ni tan siquiera sabemos qué es lo que va a ocurrir a un mes vista, que sobre todo porque los británicos no son capaces de encontrar la puerta de salida, se les ha dicho por dónde tienen que salir, pero no quieren salir por esa puerta y no encuentran ninguna otra para salir. Pero también el Brexit, les decía, que fue el punto de inflexión de una cierta crisis de conciencia y de reconocimiento de la población europea hacia la integración. En el Brexit, digamos, tocamos el punto más profundo de la crisis de los europeos, es decir, ha sido un revulsivo para nosotros. Es decir, a veces hay situaciones críticas para un pueblo, para la humanidad, en este caso para la humanidad europea, que ha sido la clave de un ascenso importante, de una recuperación importante de la conciencia y de la identidad europea. Porque cuando ocurrió en junio de 2016 el Brexit, el referéndum, la conmoción fue inmensa entre nosotros europeos, pero también en el conjunto del mundo. Cuando uno veía los medios de comunicación al día siguiente de los resultados, veía cómo el mundo se había conmovido de que, independientemente de las críticas que puedan merecer el proceso de integración europea, y que las tiene porque tiene naturalmente defectos, que a pesar de las críticas que merezcan, sin embargo, hubo una conciencia muy clara del conjunto de la humanidad, no solo de nosotros los europeos, del conjunto de la humanidad, de que el proceso de integración era un bien público global, que era una de las mayores aportaciones que había hecho la humanidad a las relaciones internacionales, el proceso civilizatorio más importante seguramente de la humanidad, de pueblos que renuncian al ejercicio de una parte de soberanía, la ponen en común y además con esos dos grandes valores, paz y bienestar. Y eso los europeos, incluso los más críticos al proceso de la integración, se dieron cuenta de que no se entendía que los británicos hubieran podido decir sí a la retirada de la Unión Europea cuando lo que hacían era un inmenso mal, como se ha demostrado, a su propio país, independientemente del mal que también puede ocasionar al conjunto de la integración europea. Pero fue una clara reacción de la opinión pública de hasta aquí hemos llegado en la crisis de identidad, y justamente fue un revulsivo en el que también las instituciones europeas canalizaron muy bien ese deseo de la opinión pública de que había que seguir adelante, que este era un bien público para nosotros los europeos y que era también, y que la humanidad no iba a funcionar mejor, nunca había funcionado mejor el conjunto de la gobernanza mundial, justamente en los 70 años en los que se ha gestionado este proceso de integración. Por tanto, a partir del 2016 hubo una clara conciencia de que la Unión Europea la necesitamos, de que es necesaria y que, en todo caso, lo que puede hacerse es reformar algunas de sus políticas, algunos de sus aspectos que no funcionan bien del todo. Pero hay una conciencia de que es un bien público para nosotros los europeos, que no podemos prescindir de este proceso, y también para el conjunto de la humanidad. También es cierto que cuando se hacen a veces críticas a la integración europea, sobre todo las que han arreciado en los últimos 2 años más o menos, pues a veces se acusa a la Unión Europea de males que no son distintos de los que tienen nuestras democracias nacionales. Es decir, la democracia europea es una democracia representativa, una democracia liberal, basada en la representación, como lo es la española o la británica o la francesa o la alemana, la italiana, la de la mayoría de los estados, pues no tienen distintos enemigos que las propias democracias liberales, y no tiene distintos males ni tiene problemas mayores que puedan tener las democracias internas. Es decir, la democracia europea no es una democracia de peor
calidad que la democracia de sus Estados miembros. Y por tanto, los males que puedan aquejar a las democracias nacionales, también algunos se pueden ver reflejados en la Unión Europea. Pero desde luego, la Unión Europea no tiene peor futuro que la de sus Estados democráticos. No tiene peor futuro, tiene el mejor futuro posible que esperamos siempre de las democracias. Y es verdad, las democracias liberales, representativas. Y también es cierto que a veces se hacen unos análisis muy negativos de nuestras democracias, y está bien que seamos críticos, pero siendo conscientes de que no hay mejor sistema que el de las democracias representativas, democracias liberales, como se ha demostrado a lo largo de la historia y especialmente en los últimos siglos. Y de luego que la Unión Europea es una unión política, en el fondo, es una unión desde el comienzo, una unión política, aunque estoy hablando de una unión, estoy de una organización internacional. Ninguno de los análisis debe partir de la conciencia de que esto tiene que ser un Estado, o que es un Estado, o que tiene que funcionar como un Estado. Les dejo muy claro que la Unión Europea es una organización internacional y participa de sus caracteres básicos. Lo único es que es una organización internacional muy distinta a todas las demás. Muy distinta a todas las demás, y que ha ido más lejos que ninguna organización internacional. Y desde ese punto de vista, sí es una federación de Estados. No hablo en los términos clásicos del derecho internacional de confederación de Estados o de uniones personales o uniones reales, eso en fin, queda ya en la arqueología jurídica internacional. Es una asociación de Estados soberanos independientes y que además ha puesto en común aspectos claves de la soberanía, aspectos regalianos, y como puede ser el control de las fronteras, como es nada menos que el santo y seña de un país, que es la moneda. Es decir, la moneda hoy es una moneda única y común para 19 estados, con la obligación de los demás de ir haciendo su hoja de ruta, salvo dos que tienen una excepción jurídica, que es precisamente Reino Unido y Dinamarca. Pero todos los demás tienen que ir caminando por la ruta de una moneda única, no una moneda solamente común, única, es decir, que desplaza, que elimina a las monedas nacionales. Es decir, cuando se tiene una moneda única ya se está compartiendo mucha soberanía, y no olviden además que se transfiere al margen de los estados al Banco Central Europeo. En definitiva, con esta introducción trataba de reflejarles que lo que hemos vivido en estos años sí ha sido en algunos momentos muy negativo, pero también a veces de estas situaciones en las que uno toca fondo, también es el momento de empezar a impulsarse y de tomar conciencia. Y sin duda, no voy a entrar mucho en el Brexit, pero sí les voy a decir que tal como se ha gestionado el Brexit por las instituciones europeas, ha sido realmente ejemplar. Y además los Estados miembros, hemos conseguido que el Reino Unido no hiciera lo que hizo durante siglos, con el divide y vencerás, porque nunca fue realmente un imperio, es un imperio gracias a que provocaba divisiones y enfrentamientos entre los demás. Y entonces, con las divisiones, reinó durante mucho tiempo el Imperio Británico. Es decir, esa fue una clave en los jefes de Estado, en las instituciones del Parlamento Europeo, de que nadie iba a negociar bilateralmente con el Reino Unido, y de que habría un representante de la Unión Europea y que iba a negociar el Brexit. Eso ha dado una fortaleza enorme y una conciencia de que las instituciones nos han defendido muy bien, de que el Consejo Europeo, cuando aprobó el mandato negociador, las conclusiones, nadie se ha apartado de esas conclusiones, y el negociador Barnier pues ha negociado de una manera espléndida, y además dejando muy claro que la retirada nunca le va a salir gratis al Estado que se quiera marchar, que se puede marchar, que forma parte del derecho de los Estados. Esto no es un Estado donde no cabe retirada o secesión, pero lo que sí cabe en una organización internacional es el derecho a retirarse de la organización internacional. Pero es verdad que una organización que no es como Naciones Unidas, que no es como la OEA, que no es como Consejo de Europa, naturalmente eso tiene un coste. Y efectivamente las instituciones han negociado fantásticamente bien, y de hecho, bueno, pues le ha creado ese inmenso problema de cuando se han dado cuenta del precio que tienen que pagar por eso. Es decir, no porque tengan que pagar el precio, sino que abandonar la Unión te impide ya obtener los beneficios del sistema. Es decir, el precio es salir fuera de un sistema donde ya, estando dentro del club, tienes un montón de beneficios y no puedes pretender los beneficios estando fuera del club. En definitiva, por tanto, ha fortalecido enormemente las instituciones europeas y una enorme conciencia de la población europea de que se ha hecho bien toda la gestión, sobre todo porque toda la negociación se ha basado en algo que es muy importante que tengan en cuenta como futuros líderes políticos en Iberoamérica, en distintos sectores de sus sociedades. Es que lo primero es la gente, lo primero es los ciudadanos. Y entonces se dejó muy claro que la negociación en la que la Unión Europea no iba
no iba a ceder, y donde sí sería generosa, si lo había de otra parte, era lo primero, los ciudadanos, es decir, garantizar los derechos de los ciudadanos que habían ido al Reino Unido o de los británicos que estaban entre nosotros, es decir, que la gente no sufre como consecuencia de decisiones alocadas de los políticos, que la gente no sufre, lo primero, las personas, las familias y también las empresas, las personas jurídicas, es decir, que no sufran las empresas, y por tanto, cuando ustedes lean todo el sistema del mandato negociador, siempre lo primero, y lo que era una cuestión previa, la que no se discutía era, primero, garantizar que nadie tuviera consecuencias negativas como consecuencia de esa decisión irracional de los británicos, que ni sufrieran ellos los británicos, ni sufrieran nuestros compatriotas allá, ni las empresas que tenían sus expectativas allá, y las británicas que estaban entre nosotros. Y a partir de ahí ya se iban haciendo los flecos. Y esa negociación fue muy clara, y saben que es constante. Y de hecho, incluso, aunque no haya, se marche finalmente dando un portazo, también hay una serie de garantías para que la gente no sufra como consecuencia de tiranos que toman decisiones en contra del Poder Judicial y del Parlamento de su país. Bien, quería cerrar el capítulo del Brexit, sin perjuicio de que luego hagan otras preguntas, pero sobre todo lo que quiero afrontar son los retos que tiene la Unión Europea. Tanto se queden los británicos como no se queden. Es decir, los problemas que tenemos ahí atascados, que hemos notado en estos años y que hay que ir solucionando. Uno primero es de carácter puramente, digamos, interno, que acucia a una parte de la clase política, de la ciudadanía de la Unión Europea. Porque saben perfectamente que cuando un Estado quiere ingresar, un Estado tercero quiere ingresar en el Estado europeo, tercero quiere ingresar, porque Chile en cierta ocasión se lo planteó, o también Marruecos. Entonces, cuando un Estado europeo, lo que se entiende comúnmente como continente europeo, quiere ingresar en la Unión Europea, saben que se le exigen los llamados criterios de Copenhague, que son los criterios que se estableció en una cumbre en Copenhague en 1993 y en las que se detalla los caracteres fundamentalmente jurídico-políticos que tiene que tener la democracia de ese país para poder compartir con nosotros los valores de la Unión. El tratado establece en un artículo, el artículo 2 del tratado, cuáles son los valores de la Unión. Es decir, los valores es ya no solamente poner palabras hermosas, sino que es la razón por la que estamos juntos los europeos. Es la razón de ser por la que estamos dispuestos a sacrificar soberanía y compartir, no decidir unilateralmente, sino compartir estos valores y, por tanto, decidir juntos en una serie de materias. Y este artículo 2 establece esos valores. Insisto que no es juntar palabras, tienen consecuencias. Para los que sean juristas, este artículo es justiciable, es decir, se puede invocar. Entonces, la Unión se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a las minorías. Pero ahí está. Luego hay algunos más. Estos valores son comunes, habla del pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres, no entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres. Ya se buscó que cambiara la frase histórica de hombres y mujeres, mujeres y hombres. Bueno, ese lenguaje tiene también sus connotaciones. Pues bien, esto se le exige y quiere decir que se le mira todo el ordenamiento para que un Estado pueda ingresar en la Unión Europea si todo su ordenamiento es conforme a estas normas, que los jueces, los políticos se someten a los jueces, los legisladores se someten a los jueces, leyes democráticas, pero que luego son los jueces los que tienen la última palabra, de que efectivamente no hay discriminación de ningún tipo directa e indirecta a las mujeres, de que hay un sistema de justicia, de tolerancia, de pluralismo político en todos los ámbitos. Y pasan un examen extraordinario todos los estados que han querido ingresar. Totalmente exigente en el examen de ingreso. Pero entonces aquí surge lo que llamamos el dilema de Copenhague. Somos muy exigentes cuando ingresan, pero y esos estados aparentemente nos ponen todo muy correcto, Hungría, Polonia, todo aparentemente muy correcto, pero luego al día siguiente de la integración, al día siguiente, a los pocos años, a los pocos meses, van aprobando normas que claramente son contrarias a los valores de la Unión, contrarios a los valores de la igualdad entre hombres y mujeres, cuando empiezan a decir que las mujeres tendrán pensiones distintas a los hombres porque cotizan menos y gastan mucho y tienen mucha vida por delante. Entonces, eso es una discriminación. O cuando establecen que los jueces los nombrará el ministro de Justicia y los cesará cuando quiera el ministro de Justicia. O cuando establece el presidente de la República, estoy hablando de Polonia y Hungría, cuando hacen toda una serie de normas y actuaciones que son claramente contrarias a los valores de la Unión y sobre todo al valor más
más importante del patrimonio constitucional europeo de una democracia moderna, y es el respeto al Estado de Derecho. Las leyes salen de un parlamento elegido por sufragio universal, los políticos las ejecutan el gobierno, pero los jueces tienen la última palabra para decir si se han respetado o no las leyes y también la Constitución. El Estado de Derecho es el valor más importante porque es la clave de bóveda de todo el sistema de la democracia liberal. Entonces, claro, cuando se observa que hay países como el caso de Polonia, donde el presidente de la República y el gobierno de la nación dicen que no se van a sujetar a la Constitución y que como políticos y que como tienen el apoyo popular, que ellos deciden lo que venga en gana, derecho a decidir. Y cuando incluso hasta el Parlamento polaco dice también que tiene derecho a decidir y no se somete a las sentencias del Tribunal Constitucional, o cuando Hungría toma decisiones parecidas, o por ejemplo, o también termina el mandato de los jueces, cuando en una democracia la revocabilidad del mandato de los jueces no es posible salvo que hayan cometido un gravísimo delito. Entonces son nombrados los jueces en función de los casos que interesa al gobierno. Esto a los europeos, en fin, nos suena a un sistema muy poco democrático, aunque Orbán o Polonia dentro de unos días, el partido que está en el poder, obtenga una gran mayoría, ¿no? Pero aunque tenga una gran mayoría, hay una obligación de respetar su propia Constitución y sobre todo los valores de la Unión Europea, en concreto el del Estado de Derecho, además de los otros que les he dicho. Este es el dilema de la Unión, el dilema de Copenhague. Países que ingresan con exigencias muy importantes y luego hay una relajación, incluso una pasividad por parte de las instituciones de la Unión, dejando que ocurran estas cosas en algunos Estados miembros. También algunas cosas ocurren en Rumanía, algunas en Eslovaquia, es decir, el grupo de Visegrado, lo que entendemos por Visegrado, bueno, lo que ellos es un grupo establecido, es el grupo precisamente de Polonia, Hungría, Chequia y Eslovaquia, pero también se observa en Rumanía y a veces en menor medida, en mucha menor medida en los países bálticos, que se han ido alejando de los criterios de Copenhague. Y es verdad que el tratado ya estableció precisamente desde la reforma de Ámsterdam un procedimiento para poner primero un observatorio, monitorizar o, llegado el caso, incluso establecer sanciones importantes al Estado miembro que viole los valores de la Unión. Y además hay un procedimiento que lo constata el Parlamento Europeo, luego el Consejo de la Unión, es decir, las dos grandes cámaras, el Consejo Europeo y el Parlamento, que son como la Cámara Baja y la Cámara Alta en nuestro sistema parlamentario. Entonces, claro, todos tenemos el deber de cumplir estas obligaciones, estos deberes que establece el artículo 2, y lo que se ha observado, porque puede haber a veces puntuales violaciones en un Estado, pero que luego funciona la justicia. El problema es que lo que se observa en Polonia y en Hungría es un estado de insurgencia populista, una situación en la que hay una clara rebeldía contra los valores de la integración, contra la razón de ser de su presencia en la Unión Europea. Y claro, lo que en la Unión Europea no está previsto ni lo queremos, porque al fin y al cabo hay un mal ejemplo de lo que ocurrió en la Sociedad de las Naciones. No se trata de expulsar al Estado que viole los derechos fundamentales y la democracia fundamental, la democracia representativa, porque es como decirle barra libre siempre que estés fuera del sistema y puedes llegar a lo que quieras, incluidos los campos de concentración en tu país. No cabe en la Unión Europea la expulsión de un Estado miembro, porque, insisto, no cabe decirle vía libre para las violaciones de estos valores. Entonces, claro, el único sistema que cabe es el de la suspensión de los derechos del Estado miembro y sanciones contra el mismo. Entonces, ya se han iniciado, en concreto contra Polonia, se ha puesto en marcha este mecanismo, el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. En el Parlamento Europeo ya se ha votado. Es verdad que la relajación es que se ha tardado mucho tiempo, es decir, hay muchas personas que lo veníamos pidiendo desde el 2013-2014 y hasta justamente el año pasado, 2018, no se puso en marcha este mecanismo que en la prensa llaman la bomba, botón nuclear, lo llaman. Ni botón nuclear, porque no ha saltado nada y porque lo que ha ocurrido es que aunque el Parlamento Europeo ha puesto en marcha el procedimiento, el Consejo Europeo no se ha puesto de acuerdo porque exige hay unanimidad, aunque el Estado al que se va a sancionar no puede votar. Pero claro, si solamente en la Unión Europea hubiera un solo país con este problema, está bien, pero claro, el problema es que hay más. Y entonces lo que se ha notado es la complicidad, como inmediatamente, por si acaso vienen contra mí, pues entonces los estados que están en esa situación a los que se les acusa de violaciones semejantes se están amparando entre ellos. Entonces se ha visto que no es un botón nuclear. Entonces hay que buscar alternativas en el ordenamiento y en estos días justamente
Ya desde en fin, un informe que se hizo hace unos meses, ya la idea es poner en marcha un mecanismo que entienden muy bien todos los estados, sobre todo el mecanismo económico, es decir, sanciones financieras, y sobre todo porque sí se va a utilizar el artículo 51 de la Carta, y ahora hay un proyecto de reglamento sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de incumplimiento general del Estado de Derecho. Por tanto, que cuando un Estado incumple el Estado de Derecho, entonces en las aplicaciones concretas presupuestarias que le corresponda, es entonces donde se le podrá sancionar. Y por tanto esa vía, la vía presupuestaria que entienden muy bien los países del este, que entraron fundamentalmente con la mano extendida, van a entender entonces que apartarse del Estado de Derecho va a tener un coste importante para ellos en las subvenciones que otorga la Unión Europea en su presupuesto. Dejo el Estado de Derecho para hablar de otro reto que seguramente les va a importar más y que también nos importa mucho a la población europea. Es la idea de que la Unión Europea queremos que sea una unión protectora, que no se desentienda de su gente. Esta es una llamada importante en los últimos años como consecuencia de los efectos que ha tenido la globalización. Les decía que vivimos en un mundo desestabilizado y desestabilizante, y sobre todo con cambios muy rápidos, muy bruscos, que exige toma de decisiones y no pasividad y relajación, pensando que el tiempo arreglará las cosas. Entonces, se ha observado que la globalización, que ha sido un fenómeno imparable, un fenómeno muy bueno para el conjunto de la humanidad en términos globales, en términos macro, han sido extraordinarios, y que además ha sido un procedimiento que ha creado sin duda mucha riqueza y que para nosotros los europeos es muy reconocible, porque lo que ha ocurrido a nivel internacional a partir de los años 90, eso es lo que ensayamos los europeos en los años 60, un procedimiento de apertura entre nosotros, un procedimiento fundamentalmente de desregulación, con algunas regulaciones comunes naturalmente, y también un proceso fundamentalmente de liberalización que ha creado mucha riqueza en la medida en que se han eliminado muchos costes en las fronteras, y además se está produciendo y vivimos en un gran mercado. Es decir, ese fenómeno de nuestra globalización controlada, que es la Unión Europea, es lo que se ha llevado después a nivel mundial a partir de los años 90. Por tanto, no se puede negar que ha tenido consecuencias muy beneficiosas, primero nuestro proceso de integración, la propia globalización. Pero una vez que he dicho que ha tenido consecuencias muy beneficiosas, luego después hay que levantar el velo, abrir la cortina y ver efectivamente si todos por igual se han beneficiado, ¿no? Si todos por igual. Y es verdad que cuando se observan los grandes logros de la globalización en los últimos 30 años, a partir de los 90, además no olviden también en qué medida ayudó extraordinariamente la Organización Mundial de Comercio, en la liberalización, en la rebaja del coste de los productos como consecuencia de importantes rebajas arancelarias, pues claro, sí, se observa que ha sido muy beneficioso, pero especialmente en los últimos años no ha sido nada beneficioso para las clases medias europeas. Seguramente también en Norteamérica a lo mejor dirían lo mismo, de hecho fue parte del discurso de Trump. Pero es verdad que en Europa no han sido las más beneficiadas las clases medias europeas, que además, insisto, claro, hubo una policrisis entre 2008 a 2016-2017. Y nuestras clases medias, en la medida en que han sufrido mucho durante la crisis, pues una parte de ellas se han encerrado en una coraza populista, y son las que han alimentado estos movimientos antiglobalización, estos movimientos euroescépticos, estos movimientos claramente, bueno, pues populistas, faltos de todo raciocinio a la hora de comprender los proyectos, los procesos que hemos vivido. Además, no olviden que el proceso de integración europeo siempre se ha sustentado, el mayor apoyo lo ha tenido en las clases medias. Y claro, si las clases medias les falta la confianza y piensan que la Unión no ha protegido adecuadamente en la globalización, que ha sido demasiado liberal, que ha sido demasiado permisiva, especialmente con los tigres asiáticos, que nuestras empresas para ir allí sufren un montón, no tienen condiciones de seguridad jurídica, ellos tienen todas las condiciones de seguridad jurídica y todas las facilidades para venir a Europa, eso crea un cierto desaliento y sobre todo, insisto, alimenta el proceso populista y anti-europeo. Pero también quisiera decirles que aunque ha habido una cierta relajación por parte de las instituciones durante la fuerte crisis, a la hora de protegernos frente a lo que estaban, digamos, a la agresividad comercial de los asiáticos, pues hay también que reconocer que en el proceso de la globalización sí que la Unión Europea ha estado a la altura de las circunstancias cuando ha tenido
que controlar a los grandes gigantes tecnológicos. Es decir, España, ni Alemania, ni Francia, y ya no digamos otros estados más pequeños de la Unión Europea, jamás hubieran podido sancionar a los grandes gigantes económicos que han llevado a cabo procesos en los que, sin asumir ninguna responsabilidad fiscal, en los estados en los que están operando, obtienen unos grandes beneficios y a veces incluso ventajas que les dan estados miembros como Irlanda a los grandes gigantes económicos, cuando Irlanda además ha habido que proveerle de dinero público de todos para rescatar a Irlanda, que a su vez establece que no paguen nada los grandes gigantes tecnológicos. Y estas situaciones, como decía, la Unión Europea sí que ha tratado de compensarlas con grandísimas multas, al menos a los gigantes tecnológicos. Algo que, insisto, ninguno de nuestros gobiernos hubiera podido poner esas multas tan impresionantes de miles de millones de euros a Amazon, por ejemplo, o, por ejemplo, los 13.000 millones que le ha exigido que devuelva Google por las ventajas que ha obtenido en Irlanda, en fin, toda una serie de grandes multas a las grandes operadoras tecnológicas. Bien, eso está bien lo que ha hecho la Unión Europea, de poner sanciones a los gigantes tecnológicos, de ponerles coto a las actividades que llevan dentro de la Unión Europea, el derecho al olvido, etc. Toda una serie de grandes ventajas que nunca por separado hubiéramos podido poner. Pero ha sido suficiente, sobre todo cuando la Unión Europea tiene que ser una potencia que influya, una potencia que se refleje, que sea visible en el mundo. Claro, está bien haber controlado a los gigantes tecnológicos, pero uno de los grandes desafíos que tiene la Unión Europea para justamente ejecutar esa idea de que tiene que proteger, no en el sentido defensivo, no en el sentido proteccionista de aranceles, sino de cuidar los equilibrios en el mercado, es que la Unión Europea lo que tiene que procurar, sobre todo si quiere ser una potencia que se proyecte en el mundo, una potencia que sea influyente, ¿no? Tiene que pasar a la ofensiva. No basta ser el guardia urbano que le vaya poniendo multas y vaya ordenando el tráfico de los gigantes tecnológicos. Lo que carecemos en la Unión Europea, y donde tenemos pies de barro, es que no tenemos gigantes tecnológicos, que no tenemos grandes campeones de las nuevas tecnologías y por tanto que impongamos las reglas también en el mercado o que tenga que compartirse con nosotros las reglas en el mercado tecnológico. Entonces la Unión Europea necesita una estrategia tecnológica, una estrategia y por tanto una autonomía tecnológica y no depender de los grandes gigantes tecnológicos. Y por tanto, una de las grandes ofensivas que hay que hacer en los próximos años, y sobre todo en el sistema de presupuesto de la Unión, que es a 7 años, luego hay un presupuesto naturalmente de cada año, pero hay un septenato, digamos, hay 7 años de perspectivas financieras en la Unión Europea, el marco financiero plurianual, como se llama. Entonces, bueno, pues ahí hay que empezar a pensar que la Unión Europea tiene que invertir mucho, invertir en nuestras empresas privadas, invertir también desde lo público, para alcanzar niveles punteros en la tecnología y ser realmente un gigante tecnológico, porque hoy no se puede aspirar a ser una gran potencia si no eres también una gran potencia tecnológica. De hecho, China ha aprendido esa lección hace tiempo, ¿no? Y luego además, que en los eurobarómetros, que es un sistema de encuestas de la Unión Europea que lo hace periódicamente, varias veces al año, lo que se observa cuando se le pregunta a los ciudadanos qué les gustaría que fuera, digamos, la Unión Europea desde el punto de vista de las relaciones internacionales, de la protección, pues la gente lo que dice siempre es que quieren que tenga influencia, es decir, no tanto una potencia militar, una potencia que entra aquí o allá y que interfiera en la vida de los demás países, sino que la gente lo que quiere es que Europa sea influyente, sea decisivo, que es al fin y al cabo la noción clásica de lo que es una potencia, ya desde Raymond Aron, es decir, que es capaz de predeterminar y de conseguir que otros decidan contigo y influir en las decisiones de otros, ¿no? Toda la idea esa de ser influyentes, de ser decisivos, de que se cuente con nosotros, y sobre todo que se cuente con nosotros porque cuando hablamos de que queremos ser una potencia, la gente quiere que Europa sea una potencia en las relaciones internacionales, no al estilo clásico de las potencias imperialistas y militares y que interfieren en la vida de los asuntos internos de otros estados, pero sí la idea de que estamos en condiciones, es decir, que no es un sueño de una ínsula barataria, no, es una realidad muy clara, porque seguimos siendo desde los años 60, es decir, que llevamos ya un montón de años, otros 60 años, siendo la primera potencia comercial, y todavía China no nos ha desbancado, somos la primera potencia comercial del mundo. Eso es un privilegio constante, porque no es algo que cambie, es un privilegio constante. Somos la primera potencia comercial que saben que se mide quién importa y quién exporta más. Y después, claro, que es la Unión Europea la que más compra y la que más vende en el mundo. Entonces somos una primera potencia y estamos entre las 3-4 grandes potencias económicas, estamos entre las 2 grandes potencias monetarias,
y también desde el punto de vista de potencia, digamos, humanitaria, de cooperación al desarrollo. La que más invierte en el resto del mundo somos nosotros. Es decir, la Unión Europea ella sola tiene el 65% de toda la cooperación al desarrollo y cooperación humanitaria. Es decir, que ni todo el resto del mundo juntos, ven ustedes, nos hacen sombra. Es decir, por tanto, tenemos mimbres para exigir y, por tanto, actualizar todas esas políticas y hacerlas confluir. Y quizás esto es lo que nunca hasta ahora la alta representación de la Unión Europea, esperemos que ahora con el señor Borrell sea consciente de la cantidad de poder que tiene, de poder blando, que es el poder importante. Tenemos un montón de poder blando porque dominamos el comercio, estamos entre los grandes de la economía, somos los dos grandes en las monedas más fuertes y desde el punto de vista de cómo podemos distribuir nuestras rentas para los demás, y actuamos de una forma muy responsable en el mundo, o por lo menos más responsables que todos los demás. Por lo menos eso es imparable, más que todos los demás, ¿no? Entonces la gente quiere que exista Europa en el mundo y que exista ante el mundo. Y este es uno de los déficits que encuentra la gente que considera que no tenemos todavía la influencia que deberíamos tener y que tenemos, insisto, los aspectos materiales para tenerla. Es verdad que a veces hay que decirle a la gente que nunca vamos a podernos comportar como Putin en Rusia, como Trump en Estados Unidos, o como, en fin, sobre todo estos estados continentes. Es decir, nunca podemos ser como los chinos tampoco, ¿no? Es decir, porque no somos un estado, aparte de que no compartimos sus valores. Y es verdad que además no tenemos una identidad única, sino que la Unión Europea es un proyecto fundamentalmente de paz, no es un proyecto de potencia. Los padres fundadores, y todavía hoy la gente no quiere que la Unión Europea sea un Estado. Lo dejó muy claro con el famoso Tratado Constitucional, ¿no? La gente está muy orgullosa de la Unión Europea, pero porque sabe conectar, sabe que pueden convivir los dos valores. La identidad, el sentirse alemán, el sentirse español, el que no me sobra ser español, sino me siento también europea. Entonces, esto es un proceso muy específico en la historia de la humanidad, donde las identidades nacionales no hay por qué sacrificarlas y lo que importa es tener una identidad común entre todos nosotros. Entonces, hay por tanto una idea muy clara de que la Unión Europea tiene que pasar a ser influyente, tiene que pasar a ser decisiva y que no ha ejercido adecuadamente. Es verdad que hemos estado estos años muy inmersos en crisis internas, pero es claro que junto a las tres grandes potencias continentes, estados continentes, Europa también no es un estado, pero sí es una potencia continente desde ese punto de vista y tiene que estar entre los cuatro grandes del mundo. Y eso es algo que se observa en los eurobarómetros, cómo la gente quiere que Europa esté en el mundo y muestra además nuestra singularidad, que no vamos a hacer nunca la misma política que puede hacer ni el Estados Unidos de Trump e incluso ni tan siquiera el de presidentes anteriores. Es decir, nuestra política tiene que ser muy distinta a la de esos estados, que además algunos de ellos, como China o Rusia, pues son autocracias o todavía, por lo menos, tiranías desde el punto de vista político. Claro, si he estado diciendo que para ser una potencia es importante hoy, junto a los miembros que ya tenemos, añadir la idea de ser potencia tecnológica, naturalmente también al final una gran potencia es la que, si no hay más remedio, tiene que desembarcar militarmente sobre el terreno. Es decir, Europa necesita tener una defensa propia, tener una autonomía estratégica militar propia. Es verdad que esto estuvo en el diseño de los padres fundadores, como saben. De hecho, una de las comunidades que fracasó, uno de los tratados, junto al Tratado Constitucional del 2004, fue precisamente la Comunidad Europea de Defensa. En 1952 al 54 fracasó ese proyecto, ¿no? Quizá porque a veces los procedimientos no fueron los más adecuados, ¿no? Pero hace mucho tiempo ya, y sobre todo incluso ya en la época de Obama, dejó muy claro que las preferencias de Estados Unidos ya no estaban en Europa. No fue Trump, fue Obama. Fue Obama el que ya dejó muy claro que el mundo se desplaza hacia Asia y que la inestabilidad militar, si hay guerras, van a ser, y sobre todo guerras de gran trascendencia, van a ser en el Mar del Sur de China, ¿no? En esa zona, y que ahí es donde se trasladan las preferencias de Estados Unidos y ya incluso hubo claro, digamos, debilitamiento de la OTAN, ¿no? Entonces, pero además también los europeos tenemos que ser conscientes, además de ese cambio de Estados Unidos, sobre todo encima el que se ha producido con Trump, que ya sabemos que no defiende las democracias, que no defiende el libre comercio y que no considera Europa su primer socio. Incluso a veces ha llegado a decir, es verdad que bueno, no controla, todos sabemos lo que no controla, y ha llegado a decir que somos el primer enemigo de Estados Unidos en algún momento, ¿no? Entonces, y si además añaden que se marchará el Reino Unido, es probable que espérense cualquier cosa, en un mes espérense cualquier cosa del Reino Unido, pero si se marcha es verdad que perdemos la cuarta potencia militar del mundo.
mundo. Es verdad que es una potencia muy decadente, muy decadente, y que lleva ya bastantes años con mucho menos presupuesto militar del que tenía hace 10 o 15 años, ¿no? Pero está claro que también, igual que antes decía que hay que pasar a la ofensiva tecnológica, la Unión Europea tiene que pasar a la ofensiva en materia de defensa. Y entonces no se trata de gastar más, esto es muy claro, nuestra opinión pública europea no considera que el problema de defensa sea necesariamente gastar mucho más, sino que hay que encontrar un sistema de autonomía propio de la Unión Europea, de capacidades europeas, de soluciones europeas a los problemas y con medios europeos. Sobre todo, hay que reconocer que desde que los británicos expresaron en el referéndum que se marchaban, desde entonces hay que reconocer que han sido caballeros en ese aspecto. Lo único que han hecho bien es reconocer ya que no van a interferir en las decisiones de defensa dentro de la Unión Europea. Es decir, no van a los consejos, no interfieren. Luego, porque hasta el 2016 habían vetado todos los proyectos que había entre una vanguardia de estados en favor de tener un cuartel general propio de la Unión Europea y también tener esquemas estratégicos propios de la Unión Europea, un Estado mayor, etc., ¿no? Y hay que reconocer que desde entonces ya dijeron que efectivamente no iban a interferir y en 2 años hemos conseguido más cosas que en 40 años. Ya tenemos el cuartel general propio de la defensa europea, ya tenemos una serie incluso de cooperaciones estructuradas, una docena de actuaciones concretas y de programación de actuaciones concretas y sobre todo, me refiero de la organización militar, de acciones estratégicas concretas ya muy avanzadas entre los Estados miembros y que por tanto estamos avanzando extraordinariamente en 2 años en materia de defensa muchísimo. Y sobre todo porque la defensa preocupa mucho a nuestra opinión pública. Una cosa es que se quiere que se gaste lo justo, como es lógico, que se racionalice el gasto. Y claro, para racionalizar el gasto creo que se está haciendo muchas cosas de vigilancia en común, de fronteras, de vigilar en común fronteras, de repartir las zonas donde tenemos que estar, en el Sahel, en distintas zonas del mundo, la operación Atalanta, ahora con mando español. Además era absurdo que la mayoría de los barcos eran españoles y que nos estuvieran mandando un almirante británico desde el Reino Unido. Entonces ya saben que se lleva desde Rota toda la operación Atalanta, que es una operación de enorme éxito contra la piratería en la zona de Somalia. Es una operación que lleva más de 10 años, extraordinaria, muy callada, como casi todo lo que hacen los militares, y muy efectiva, ¿no? Acaba con la piratería terrible y en esa zona de Somalia, que además era muy nociva para nuestros barcos en esa zona, pero también otros barcos de otros Estados miembros. Entonces se ha avanzado muchísimo porque, insisto, tenemos cuestiones de la vigilancia en común, la investigación ahora se hace en común, se están racionalizando y estandarizando los armamentos que van a tener los ejércitos, se está racionalizando mucho la compra de armamento entre los Estados miembros, lo que debe comprar cada uno, la distribución, etc. Es decir, se está avanzando muchísimo en estos temas porque la cuestión no es gastar más, sino gastar juntos. Es decir, gastar juntos, programar juntos y se observa ahorro y eficacia. Luego también hay que entender que las cuestiones de seguridad, que en fin, son muy importantes para nuestra población y sobre todo porque no olviden que el deterioro de las condiciones de seguridad de los estados ha sido muy fuerte en los últimos 10 o 12 años, sí, sin duda desde el 11 de septiembre, pero lo hemos vivido muy claramente en nuestras calles en Europa en los últimos 10 o 12 años, ¿no? Entonces se sabe perfectamente que buena parte de nuestra seguridad no solamente está en nuestras calles, que también naturalmente, sino de reordenar nuestras prioridades en el exterior y sobre todo de vigilar las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea y de una manera muy avanzada, es decir, en aquellos países de África especialmente, porque si observan hay un eje que va desde el Sahel hasta Afganistán que es enormemente inseguro, que quien afecta no es a Rusia, no es a Estados Unidos, no es a China, es a nosotros los europeos, y es la zona más inestable del mundo. Pasa por Oriente Medio, que tracen, digamos, una línea diagonal desde el Sahel hasta Afganistán, y todo lo que ocurre en esa zona tiene repercusiones extraordinarias en formas muy diversas, migraciones, etc., o simplemente, bueno, pues el deterioro de esas condiciones de seguridad en esa zona, ¿no? Y la gente cree que hay que preservar el modo de vida y que la seguridad y la defensa hay que garantizarla más allá de nuestras fronteras y que no puede hacerse de forma aislada. Luego también algo importante que trata de hacer la Unión Europea es que el problema no solamente es militar, sino que si ocurre esto en esa zona que tiene tantas repercusiones para nosotros, toda esa zona, incluido el norte de África, es porque, claro, se dan estados desestructurados, incluso estados fallidos, que son los que crean estas situaciones. Y por tanto, que es más importante ayudarles a la estabilidad social y económica de esos países y a la estabilidad naturalmente política y ecológica que puede, insisto, desequilibrar
desequilibrar a nuestros estados. Es decir, lo que más preocupa en la Unión Europea es el colapso de esos estados. Cuando ha colapsado Libia, ha creado un problema gravísimo en el Mediterráneo, ha desestabilizado políticamente a Italia, desestabilizó a Grecia y, en fin, nosotros todavía podemos controlar esa situación. Pero el colapso de los estados de la vecindad es, desde luego, lo que más preocupa, porque saben perfectamente que además de generar unos movimientos migratorios muy descontrolados, pues también genera un terrorismo global expansivo y multiplica, por tanto, los efectos, sobre todo en la clase media, que teme esas situaciones y que busca la coraza populista en esos casos. Por tanto, no es tanto la dominación militar, lo que busca Europa no son grandes ejércitos, sino fundamentalmente que sea un medio eficaz cuando no haya más remedio que asistir en determinadas zonas, pero sabiendo perfectamente que lo que importa es sostener estados, políticas blandas para sostener estados y evitar estados desestructurados o que colapsen. En definitiva, es muy claro que los europeos, nosotros, sin depender de otros, nosotros, entre nosotros, nos ocupamos de nuestro entorno, o el entorno se va a ocupar de nosotros. Hay otros aspectos que también quisiera tratar, y es que la opinión pública, en el tiempo que me queda, estos 5 minutos, es que la opinión pública también considera que la Unión Europea, aunque ha sido una historia de éxito, hay que hacer reformas. Que es claro que la historia de la Unión Europea es una historia de éxito y que la democracia europea no funciona mal. Es que la señora May, cuando era todavía primera ministra, en un discurso en enero de 2017, que se puede encontrar entrando en la página web del gobierno, y que además incluso lo tradujeron al español, fue un discurso ante el cuerpo diplomático en Londres, explicándoles a los 6 meses del referéndum por qué se marchaban. Y una de las cosas que dijo es que no se van porque la Unión Europea no funciona bien, no sea un éxito, no sea una gran democracia. Llega a decir que se van porque no comparten el ritmo, la profundidad y las consecuencias de la integración en la soberanía nacional. Y es verdad, una gran sinceridad. Una parte de la opinión pública, incluso desde el ingreso, nunca ha estado muy a gusto en la Unión Europea. Pero la verdad que es una parte de la opinión pública y que a veces una parte no es el todo del pueblo británico. Pero me interesa para decirles que efectivamente ellos no consideran que la Unión funcione mal, no, que no sea una buena democracia, que no haya un sistema de equilibrios, de contrapesos. De hecho, nuestro sistema está pensado fundamentalmente copiado del sistema americano de contrapesos, ¿no? Es decir, hasta dónde va la integración europea. Por tanto, insisto, es una buena democracia. Insisto, como empecé diciendo, no es peor democracia que la de los Estados miembros, que funciona bastante, incluso en algunos casos hasta mejor que en algunos Estados miembros, pero tiene algunos fallos, ¿eh? Y cuando hay fallos, desde luego, no hay que dejar pasar basándonos en que, bueno, el éxito es bueno, esto funciona bien. Cuando hay fallos, hay que afrontarlos. Y uno de los fallos que hemos visto durante la crisis de las deudas soberanas es que el Eurogrupo, que es la reunión de los miembros, de los ministros de Hacienda de los países que comparten el euro, los 19, se reúnen separadamente antes de ir al Consejo de Ministros. Y en el tratado solo hay un pequeño protocolo de menos de una página diciendo que sí, que los miembros de Economía y Hacienda de los países del euro, cuando se reúnen, les bautiza como Eurogrupo. Lo habrán oído con mucha frecuencia, el Eurogrupo. Pero no dice más. No dice que estén sometidos a reglas. Mientras que el Consejo de la Unión, cuando se reúnen todos esos ministros, todos los 28, están sujetos a reglas importantes, reglas de transparencia, reglas de control parlamentario, reglas de control de justiciabilidad de sus actos y de anulación de los mismos. Y claro, el Eurogrupo, y esto se quejaba Cameron en la famosa carta en la que dijo que os arreglaban las cosas o se marchaban, sí que denunció que, claro, estos hacen como una especie de precocinado. Los 19 se reúnen antes y cuando llegan al Consejo ya hay 19 votos, con lo cual poco más hay que hacer, ¿no? Entonces, aparentemente es correcto, pero es verdad que el Eurogrupo, sus actos, por tanto, como es un grupo simplemente político, no es el Consejo Ordinario de la Unión, pues no está sometido a las reglas de transparencia, es decir, de que todos los documentos que utilizan los podamos conocer todos, que eso es el acceso a los documentos. Y también, claro, que cuando adoptan decisiones sean controlables también por el Parlamento Europeo y, llegado el caso, los particulares, las empresas u otros estados puedan impugnarlos ante el Tribunal de Justicia, porque la Unión Europea es una potencia normativa, siempre sujeta al control por el Tribunal de Justicia. Todo se negocia, todo se acuerda entre nosotros,
pero luego además los actos se someten a control parlamentario y control judicial. Y en el Eurogrupo hemos encontrado una grieta, que la propia Unión Europea ya en el 2016, en un informe de los 5 presidentes y el director y los presidentes de las grandes instituciones, incluido el Banco Central, reconocieron que habían encontrado una zona de sombra en el tratado donde podía escapar al control del Estado de Derecho. Y para, como les dije antes, para el patrimonio constitucional europeo, lo dice tanto la Comisión de Venecia, como lo dice el Consejo de Europa, como lo decimos el conjunto de la Unión, de luego el Estado de Derecho es el valor más importante y el que garantiza a todos los demás. Y claro, el que no haya un control, el que no se responda parlamentaria y judicialmente de los actos, es que hay una pequeña zona de sombra cuando hay decisiones de carácter financiero monetario como las que se han tomado en estos años. Entonces la propia Unión, insisto, en el 2015, veremos que claro, con el Brexit nos ha dejado paralizados porque la prioridad son los acuerdos para la salida o lo que haya, vamos. Entonces no se ha hecho esa reforma, pero es consciente de que es una de las primeras que tenemos que hacer en la Unión Europea. Igualmente habrá que hacer otras reformas, por ejemplo en materia migratoria. En materia migratoria es muy difícil cambiar las normas que hoy existen, porque es decir que la Unión Europea no tiene toda la competencia en materia migratoria, es una competencia compartida. Entonces lo que la Unión ha establecido es cómo un nacional de un tercer Estado entra en la Unión Europea, es decir, lo que llama el Código de Frontera, es decir, en qué condiciones un extranjero, de los que no son nacionales de la Unión Europea, un extranjero, viniendo de cualquier país, tiene que reunir para entrar en la Unión Europea. Y por tanto queda lo mismo que entren por Madrid, por Vigo, por Nápoles, o por Londres, o por París. Bueno, quizá Londres debería haberlo retirado. Entonces da lo mismo esas normas, ¿no? Para todos es igual, pero cuántos entren y la decisión de si dejo entrar, incluso aunque reúne las normas, no le dejo entrar, eso forma parte todavía de las prerrogativas soberanas que mantenemos en la Unión. Es decir, la Unión nunca le dice a un Estado a quién tiene que admitir. Por eso los barcos se quedan en el Mediterráneo, porque cuando dicen a Bruselas, la prensa, son ignorantes. Bruselas no puede decirle a España a quién tiene que admitir, ni a Grecia ni a Alemania. Lo que dice es que los que admitan sean conformes a esas reglas y que si quiere dar protección humanitaria, lo hará por sí mismo. Pero no podemos dar el problema a los demás. Es decir, hay un control todavía soberano, unilateral, para decidir nombre a nombre quién entra en un Estado miembro, ¿no? Entonces, claro, eso como consecuencia, cuando se producen estas situaciones en las que hay que repartir personas que se encuentran en mitad del Mediterráneo, entonces aquí el problema que se plantea es que como la Unión no tiene competencia para obligar a ningún Estado, de nuevo la vía presupuestaria. La vía presupuestaria es muy bien, porque sí que hay un precepto en los tratados que permite considerar que una cosa es quién entra en cada Estado miembro, competencia soberana, y otra cosa es quién tiene que afrontar las consecuencias de aceptar a personas en materia de protección humanitaria o protección internacional. Y ahí sí que hay una vía muy clara de que los gastos serán entre todos. Es decir, que aunque se repartan solamente entre Francia, saben que ha habido un acuerdo en estos días, Francia, Alemania, Italia, ya no me acuerdo qué otro estado, disculpen, 4 estados de momento que van a aceptar todos los que estén por el Mediterráneo, ¿no? Para solventar estos problemas al menos durante este verano. Pero lo que van a hacer básicamente es que inmediatamente se está ya preparando en los tratados, y el acuerdo Macron con el primer ministro de Italia es que habrá un reparto de gastos entre todos, porque ahí sí que hay base jurídica, dice que la responsabilidad financiera es del conjunto de los estados. Por tanto, como ha ocurrido en algunas operaciones militares, por ejemplo las del Golfo, hay estados que no podían participar, Japón o Alemania, pero sí que tenían que participar en los gastos. Entonces, esta es una primera solución que se va a dar a este problema al ver que no es posible modificar las reglas del derecho de la Unión Europea. Y quisiera entonces terminar comentándoles que es verdad que se habla de reformas de los tratados, pero no seguro que sean a corto plazo. En primer lugar, porque lo que pase con el Brexit, si se van de mala manera o efectivamente aceptan lo que había establecido la Unión Europea, hay que hacer un acuerdo entre nosotros, que hay que hacer un tratado en muy pocas semanas. Es decir, que ya la Unión Europea tiene un problema inmediato de reforma de los tratados, porque hay que hacer uno, por lo menos ya se marchen, ya se queden, ¿no? Sobre todo en las condiciones en que se quedarían, ¿no? Entonces habrá reformas de los tratados, pero esa idea del más Europa, que con mucha frecuencia aparece en los medios de comunicación y en muchos políticos que ellos quieren más Europa, posiblemente hay que frenarla. No ha sido correcto ese lema de más Europa, porque cada vez que los
Estados miembros, los pueblos de los Estados, hemos concedido más competencias a la Unión Europea, hemos vaciado de competencias y de responsabilidades a nuestros parlamentos nacionales, a nuestros parlamentos autonómicos y a nuestros gobiernos. Y el sistema, digamos, el gran proyecto civilizatorio de la Unión Europea es que es un sistema multinivel, que no elimina a los estados, no elimina a las regiones, no elimina a los municipios, sino que se trata de, digamos, redimensionar los poderes en función de la cercanía con los ciudadanos y, por tanto, la Unión Europea no elimina a los estados, no elimina el estado de las regiones, no elimina a los municipios. Es un sistema multinivel, es un sistema de poderes en red. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque no hay vasos comunicantes. Es decir, el poder que pierde un estado y lo gana la Unión Europea, lo pierde el estado. Y, por tanto, pierde consistencia los partidos políticos nacionales ante la opinión pública. Resulta que estos políticos que tenemos aquí en Madrid no responden ante nosotros porque dicen, eso es culpa de Bruselas. Es decir, esa situación en la que cada vez tienen menos competencia los parlamentos regionales, autonómicos o los ayuntamientos, eso al final cala y debilita las democracias, porque, insisto, no hay vasos comunicantes y, por tanto, lo que pierde una lo gana otra. Entonces hay que tratar de equilibrios a la hora de ceder más competencias a la Unión Europea. En fin, he tratado de decirles algunos de los problemas, de los retos que tiene la Unión Europea en su desarrollo futuro y estoy naturalmente a su disposición para las preguntas que crean pertinentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y ahora es vuestro turno. Si no estáis demasiado cansados. Hola, buen día, mi nombre es Franco, soy de Argentina y la pregunta que le quería hacer puntualmente es, teniendo en consideración la situación privilegiada en la que se encuentra también la Unión Europea por el poder político, por el poder económico con el que cuenta y que aún con esa situación también provechoso de prosperidad en la que se encuentra está afrontando ciertos tipos de conflictos como el Brexit o Polonia que no sabe al momento si los va a poder resolver o no, ¿qué opinión le merece si América Latina, teniendo en consideración el contexto económico, político más desfavorable en el que se encuentra, podría llegar a alcanzar un nivel de interacción y en ese caso si es deseable que lo alcance, teniendo en consideración la experiencia que ha vivido ya la Unión Europea a esta altura con todos los años de vida que tiene? Bueno, empieza diciendo que no hay que tener una visión negativa del proceso de integración europea. Es un éxito para nuestras poblaciones. Nadie en todo el planeta tiene el nivel de vida, de prosperidad y de perspectivas de paz que hay en Europa. Es decir, que no lo vean como algo negativo, como con miedo. Otra cosa es si América Latina tiene que seguir este modelo. Yo creo que no. De hecho, está escrito que no es este modelo. Es decir, cada traje, cada cuerpo necesita su traje, ¿no? Y el cuerpo social latinoamericano, aparte que es muy diverso, entre sí también nosotros éramos muy diversos, incluso en lengua, en el pasado, en muchas guerras. Y para veces también las guerras y los odios, cuando uno se da cuenta de que hemos llegado a un punto de que no hay que seguir en esa vía, la solidaridad es muy clara. Es decir, el odio entre franceses y alemanes llegó a un punto en el que se dieron cuenta de que no tenía sentido durante 2 siglos estarse peleando y que las clases bajas y clases medias fueran las que sufrieran esa pelea, ¿no? Y que era mejor poner en común. El proceso de integración no lo vean como algo negativo, pero no necesariamente como un modelo. Es decir, yo no he venido aquí a decir lo que hay que hacer, ¿eh? He dicho lo que hemos hecho y de lo que estamos orgullosos y sabemos que tiene problemas. Pero es que también la historia no ha terminado, es que la gente cree que como ahora ya no está fuera de eso, ya no hay problemas. Las sociedades han tenido problemas a lo largo de la historia. Y lo que hay que saber de los problemas que tenemos es resolverlos, pero que no son mayores que los que tuvieron, por ejemplo, nuestros abuelos ya de personas que tenemos esta edad y peinamos canas, los problemas que tuvieron. Es decir, que en Europa hubo una generación entre 1910 y 1940, una generación que tuvo que ir 2 veces a la guerra. Y a guerras no de 3 meses, sino de 4 años y de más de 6 años. Y guerras que algunas de ellas produjeron más de 50 millones de muertos. Es decir, si los comparamos con esas situaciones, es ideal. Es decir, nunca los europeos y nadie en el planeta Tierra ha vivido tan bien como hemos vivido los europeos gracias al proceso de integración. Y eso la gente lo tiene muy claro. Cuando se dice, ¿qué es lo que más aprecia? Siempre se dicen, nos habla de valores. Y luego lo que se aprecia también es el aspecto material. Es decir, cuando se habla de valores, la paz. Es decir, la paz. Eso la gente sabe inmediatamente cuando ve la prensa, lo que pasa en Siria, lo que pasa en Guatemala, lo que pasa en cantidad de países, de la violencia interna, de la violencia de las maras, la violencia de cualquier tipo, interna o externa, que hay en algunos países, ¿no? Y sabe perfectamente que esto es un oasis.
este es un oasis y que además es un sistema que con todos sus defectos, y hay también gente, y hay desigualdades entre nosotros, pero que son las mínimas, que hay que hacerlas desaparecer, pero que ninguna parte del mundo tiene el nivel que tiene la Unión Europea. Y por tanto es un proceso que a nosotros nos va muy bien. Estamos en conjunto muy orgullosos. No olviden que incluso en la época de la crisis, en el Eurobarómetro, cuando se habla siempre del apoyo global a la integración, nunca bajó del 60%, incluso cuando mucha gente sufrió mucho en la crisis, ¿entienden? Y nunca bajó del 60%, y está entre el 65%, y España es uno de los países incluso que está en el 75%, en el famoso de esta primavera, es decir, los más altos. Y hay países que están incluso por encima del nuestro. Y es verdad que hay países que no se enteran, y están en el 13%, no se enteran de dónde han entrado, y creen que les ha venido del cielo el regalo de lo que ha ocurrido en Polonia, en Eslovaquia, en los países bálticos. Es decir, todavía no tienen conciencia en algunos Estados miembros, y eso hace incluso bajar las estadísticas. Mira, hay unas cifras muy claras que la opinión pública lo sabe perfectamente. Insisto, no quiero darles lecciones. Siempre habrá problemas, incluso aunque tenga un proceso de integración, siempre habrá problemas en toda sociedad. No es el paraíso, ¿no? Este mundo nunca va a ser el paraíso, ¿no? Pero, mire, hacia 1800, después de la Revolución Francesa, más del 90% de la humanidad no tenía nada, y el 10% lo tenía todo. ¿Y qué ha ocurrido? Si vaya usted a ver esas cifras, justamente es una inversión. Ahora apenas el 15% no tiene nada, y el 80 y tantos por ciento tiene. Es verdad que dentro de los 80 y tantos hay algunos que tienen mucho, pero que viven en situaciones que ya no es de extrema pobreza. Es decir, no se han hecho las cosas mal en el conjunto de la humanidad, no solo los europeos, en el conjunto, y ustedes también han progresado mucho. No vean que un proceso de integración resuelve todo y ya es la Arcadia feliz y nadie se tiene que preocupar de nada. Que siempre hay retos, hay cosas que irás viendo que tienes que solventar. Es decir, eso es muy claro. Pero lo que sí somos conscientes europeos es que somos el 7% de la humanidad, de población, es decir, muy poquitos en el mundo, que generamos más del 20% de la riqueza mundial, que somos muy eficientes, es decir, el 7% de la población del mundo genera el 20% de la riqueza, y que nosotros más del 50% de los gastos son gastos sociales, ¿entienden? Más del 50% son gastos sociales. Exactamente para saber la cantidad, porque no tenía esa cifra, pero bueno, no importa ahora dónde la tengo, pero creo que es el 50% de los gastos sociales. Quería verlo, sí, el 50% del gasto social mundial, que el 50% de lo que se gasta en el mundo en sanidad, en educación, en bienes colectivos para la gente, lo gasta la Unión Europea. Es decir, que junte usted al resto del mundo, nosotros somos 28, pues hasta más o menos 200 estados, 193 en Naciones Unidas, y todo el resto del mundo, incluye Estados Unidos, Canadá, Australia, todo el resto del mundo, China, Rusia, todos ustedes, todos no llegan a la mitad de lo que nosotros hacemos en gasto social, para nosotros y para el resto del mundo. Es decir, estamos orgullosos de lo que tenemos, pero no decimos que sea lo que tengan que tener los demás, y por tanto sus procesos de integración los tendrán que trabajar ustedes y acomodarlos, y sobre todo un proceso de integración, si no cambia el concepto de soberanía que tiene, ese nacionalismo desaprobado que hay en algunos países de América Latina, es muy difícil llegar a un proceso de integración, porque un proceso de integración es un sacrificio de poder decir, aceptar que en determinados ámbitos tú no decides unilateralmente, y que para cualquier decisión tienes que reunirte con los demás en los ámbitos, digamos, compartidos, porque es un sistema casi federal de la Unión. Tenemos una lista de competencias de la Unión, competencias exclusivas, compartidas, y otras en las que decidimos nosotros. Y por tanto, significa sacrificio de soberanía. Lo he dicho, la moneda es competencia exclusiva y excluyente de la Unión. Punto. Y en más ámbitos tiene competencia la política comercial. Todos los acuerdos comerciales nosotros no podemos, o acuerdos de pesca. España no puede firmar un acuerdo de pesca con Mauritania o con Marruecos, ¿no? Que es competencia la política pesquera común en las zonas de aprovechamiento de la Unión Europea. Eso también tiene sus ventajas, que cuando hay paro biológico, quien paga a los pescadores españoles es del presupuesto comunitario, no sale del presupuesto nacional. Es que tienen sus ventajas, el poner en común bienes y poner en común políticas, ¿no? Pero insisto, lo de si es un modelo para ustedes, que yo les hablo de lo que hacemos nosotros y de que nos ha salido bien. Pero, insisto, hemos sacrificado cosas y nos ha venido muy bien porque hemos obtenido beneficios mayores. Que a veces de un sacrificio pues tienes una rentabilidad extraordinaria. Y lo hemos obtenido. No quiero dar lecciones, no venimos a dar lecciones, ¿eh? Por ahí. Gracias. Hola, soy Laura de México y quería ahondar en un tema que tocó al principio de su ponencia, que fue la crisis de refugiados, pero bajo la óptica de los derechos humanos.
de acuerdo con cifras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los países, en su mayoría del este de Europa, son los que más acumulan demandas por estas violaciones. Y esto aún antes de la crisis de refugiados del 2015. A partir de la crisis, ¿cómo ha controlado el tribunal el correcto cumplimiento e interpretación del Convenio Europeo de Derechos Humanos? Bueno, bien, el Convenio Europeo de Derechos Humanos no depende de la Unión Europea, es otra organización internacional, el Consejo de Europa, y otro tribunal distinto, usted lo ha dicho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y allí no se trata de las violaciones al derecho europeo, sino a ese concreto convenio de 1950, con las actualizaciones recientes, ¿no? Pero la propia Unión Europea sí que ha habido algunos casos en que la propia Comisión ha demandado a Polonia y a Hungría y ha conseguido condenas ante actos concretos, sí que los hay concretos, de Polonia y de Hungría, sobre todo de Hungría. Claro, pues también de Polonia, incluso justo antes del verano, en julio, la última condena por parte del Tribunal de Justicia, ¿no? Que es en lo que se van a basar luego para las implicaciones presupuestarias, ¿no? Entonces, en relación con la crisis de los refugiados, que además afectó fundamentalmente a estados de la Unión Europea, es verdad, fundamentalmente, también un poquito a Macedonia, a países que no son miembros de la Unión Europea, pero fundamentalmente a nosotros, ¿no? Y sobre todo empezando por Grecia, donde Turquía, no olviden que lo que hizo fue desalojar campos de refugiados para presionar a la Unión Europea para obtener rendimientos en otros ámbitos, en las negociaciones de adhesión, incluso al final conseguir más de 6.000 millones de euros para que se les pagara. Es decir, fue una actuación, digamos, de mala fe, clarísimamente de mala fe por parte de Turquía. Y es verdad que hubo cierto descontrol en la Unión Europea, no se ayudó debidamente a Grecia tampoco se dejó ayudar en aquel momento, y entonces hubo un enorme descontrol, ¿no? Y las violaciones concretas en relación con lo que usted se refiere y que vimos por televisión, a veces el maltrato dado por las autoridades fundamentalmente de Hungría y de Polonia cuando estas personas salían por los caminos, campo a través o por las vías férreas para tratar de llegar hacia el centro y oeste de Europa, ¿no? Y es verdad que bueno, pues a ningún Estado le gusta que te lleguen 100.000 personas y vayan por tus carreteras. Y es verdad que la actuación a veces de Hungría y de Polonia fue un poco fuerte, o la de Eslovaquia también. Es decir, hubo algunos comportamientos poco racionales, pero insisto, no hubo demandas en relación con esas actuaciones concretas, dado que se trata de una crisis, digamos, de una situación masiva de refugiados, ¿no? Y es verdad que tardó la Unión Europea. Quizá también hay que reconocer que la señora Merkel no estuvo muy acertada cuando dijo aquello de que ellos admitirían 800.000, entonces claro, pues cientos de miles, a ver si entramos en el primer grupo de los primeros que llegaban a Alemania. Y luego además no olviden que ahí hubo mucha manipulación por parte de las ONGs, y que la petición que se le hizo a Grecia por parte de todos los Estados miembros es que tenía que contenerlos allí, porque en la Unión no puede entrar nadie sin identificar. Y no es un problema policial, es un problema de seguridad de ellos mismos. De hecho, UNICEF dijo que creía que habían desaparecido entre 8 y 10.000 niños, porque muchos llegaron, bueno, de las formas en que llegaron, y que no eran reclamados por nadie, y que seguramente los grupos de criminalidad organizada de tratas de personas para extracción de órganos o para explotación sexual sacaron a muchos niños que luego han quedado sin ningún control. Es decir, se cree que entre 5, 8.000 y 10.000 pudieron haber desaparecido. Cuando se habla en Europa de seguridad es algo muy elemental. En ningún país del mundo, desde hace por lo menos más de 100 años, no se deja entrar a nadie si no se identifica. Es decir, ocurre en todos, en Rusia, en Venezuela, en España, en cualquier país, tiene que identificarse. Es decir, tiene que saber quién entra, qué apellidos tiene. Y bueno, y sobre todo porque cuando una persona es identificada, existe. Cuando una persona entra en un país y no la tienes controlada, es como si no existiera y es víctima muy clara de las tratas, ¿no? De los grupos de criminalidad organizada, que en la zona del este es muy fuerte en materia de órganos, de extracción ilegal de órganos de personas, pero fortísimo, incluso a nivel gubernamental, Lo de Kosovo, de hecho, se ha detectado incluso a nivel del gobierno de Kosovo, estaban esas mafias de la extracción de órganos de personas, de rapto de personas y de extracción. Es decir, el que se pidiera control cuando ocurrió aquello y de que no gustaba que la gente huyera por miles de personas de cualquier manera sin haber sido identificada previamente, eso fue muy grave por parte de Grecia. Y bueno, de hecho llegaron y hubo que hacer el control cuando llegaban a Alemania, y lo que se les pedía era que la única forma de que tuvieran protección y de que pudieran entrar en el sistema de protección de cada país es que tienen que identificarse. Esto lo saben muy bien los africanos que vienen a España, les siguen las noticias, en cuanto pasan la valla legal o ilegalmente,
lo primero que van es al centro de extranjeros. Y además van encantados y besan el suelo del centro de extranjeros. Porque saben que a partir de ese momento ya tienen una protección. Y que además probablemente acabarán entrando en la península, se les sueltan y ya hagan lo que quieran, ¿no? Ilegalmente, pero bueno, no se les puede expulsar, luego porque no se les puede. Tenemos derecho a expulsarlos conforme a las normas de la Unión, pero si no te lo admiten, a la gente no se la puede poner en órbita, ¿no? Y entonces, los que te hayan entrado ilegalmente, tienes que aceptarlos, pero al menos con nombres y apellidos. Y sabiendo quiénes son y con todos los nombres y apellidos y todos los datos biométricos para saber que esa persona existe y que va a necesitar una protección llegado el caso. Y el problema de los refugiados, insisto, es que entraron más de 2 millones de personas sin ningún control. Y eso también a la gente normal, no hay que ser de extrema derecha, pues te pone un poco nerviosa, ¿no? Incluso los ayuntamientos deben dar protección y tienen que saber cuántos han entrado, cuántos niños vienen. Hay que buscarles pediatras. Es decir, que hay una serie de normas que hacemos cuando viene un extranjero. Y cuando viene a vivir legal o ilegalmente, pero ya está aquí. Y no se le puede expulsar, insisto, porque no te lo admite o no tienes acuerdos de readmisión o teniéndolos te dice que no lo reconoce como nacional suyo. Porque, bueno, tal vez la expulsión tiene un éxito de un 50%, más o menos, un 48% consiguen ser devueltos a sus países, ¿no? Son repatriados, pero otra parte que quedan entre nosotros. Y también tener en cuenta que, en fin, las violaciones que pueda haber habido son fundamentalmente en países del este. Y el propio Tribunal de Justicia nuestro de la Unión Europea también ha condenado ese tipo de actuaciones. Por ejemplo, el que Hungría considere que entrar ilegalmente en un país es un delito, eso no está en la civilización, no está. Es decir, entrar ilegalmente en un país es un ilícito administrativo, pero nunca penal, no es un delito. Que una cosa es un delito administrativo que conlleva la orden de expulsión, eventualmente si lo puedes expulsar, o una multa o ninguna, porque no tienen medios para pagarla, y simplemente que se quedan con la orden de expulsión en el bolsillo y es lo que les identifica de cara a la policía y los demás. Pero en Hungría los meten en la cárcel. Y eso es inaceptable, no es un delito. Es decir, insisto, nunca entrar en un país es un delito, y menos encima si no tienes la mayoría de edad penal. Bajo ningún concepto, ¿no? Es decir, y es verdad que hay cosas graves en algunos de estos países. Para intercambiar población joven y que un español se vaya a Polonia o a Lituania para conocer la realidad de estar entre dos gigantes, o en este caso Rusia, y que un lituano se venga a España para conocer la realidad de la inmigración, de las fronteras, para ser conscientes de que somos 28 Estados miembros con realidades muy diferentes, Estados-nación que ya están en decadencia y que intentamos ir a un proceso mayor, y al mismo tiempo que usted está hablando del Brexit, es decir, de la salida de un país, de un Estado miembro, ¿qué tendría que hacer la Unión Europea si dos Estados miembros dentro de la Unión decidiesen unirse en un único Estado? Es decir, ¿tendrían que volver a hacer todo el proceso de readmisión? Bueno, vamos por partes. La mili europea, el servicio militar. Bueno, hay otras modalidades, ¿no? De hecho, ya cuando entró España en la Unión Europea lo estableció, que es que los jóvenes estudiantes, tanto los universitarios, como incluso también el programa Erasmus, programa Comenius en la escuela, los chavales de la escuela y los de formación profesional, como los universitarios, hagan un año de su graduación fuera de la Unión Europea. En fin, yo creo que, digamos, esa idea de que vayan a conocer otros países es un gran éxito. Ha sido un gran éxito el programa Erasmus, que además cumplió 40 años justamente el año pasado, y fue obra de un gran español, de un gran europeo, Manuel Marín, que era vicepresidente de la Comisión Europea y que fue además el primer comisario para América Latina, que antes la Unión Europea no tenía un comisario para América Latina. Pues, en fin, ese programa Erasmus cubre lo que usted pide. Porque, claro, la gente estudia obligatoriamente cuando es joven y tal, y estudia, a lo mejor, estudios universitarios. Entonces ahí está la opción. La mili es tanto como, claro, manipular las constituciones. Manipular, me refiero que habría que reformar, disculpe la expresión manipular. Es decir, tendríamos que reformar las constituciones de los Estados miembros, de algunos Estados miembros, para establecer la mili obligatoria. Es verdad que la mili, la Constitución era obligatoria, era obligatoria, y una interpretación del señor Aznar, curiosamente, de un gobierno del PP, que quita la mili obligatoria en España. Pero en Alemania ha sido el derecho de igualdad entre mujeres y hombres el que ha llevado a Alemania finalmente a quitar la mili. Es decir, han hecho una reforma hace muy poquitos años como consecuencia de condenas del Tribunal de Justicia que consideraba discriminatorios para los hombres que llegaban, porque además era solo para los hombres, la mili obligatoria en Alemania, y claro, llegaban como 2 años más tarde al mercado de trabajo, y por tanto es una clara discriminación
de los pobrecitos hombres en relación con las mujeres. Es decir, volver a eso, yo creo que la Emilia Europa está ya muy asentada, que dado que los ejércitos hoy son muy profesionales y que requiere una técnica muy alta, lo adecuado, y que no requiere además grandes despliegues de cientos de miles de soldados, que no es necesario volver a la mili. Entiendo lo que usted quiere decir, el conocer a la gente, conocer los problemas de Lituania, de España, etc. Existe el programa Erasmus, Comenius, y el de la formación profesional sirven a ese cometido. Y ha sido un gran éxito, la cantidad de matrimonios que ha habido, el problema de Erasmus, ahora no recuerdo, pero está cuantificado. ¿Cuántos niños, cuánta población, niños y niñas, cuánta población europea ha crecido gracias al programa de Erasmus? Es uno de los grandes, de los grandes progresos, ¿no? Hay cantidad de películas. El Erasmus forma parte de la vida y es menos traumático que para algunos jóvenes era la mili. Se ha visto. O sea, que yo creo que está bien como tenemos. Y luego, como tenemos ejércitos muy profesionales, pues no olviden, por ejemplo, nuestros soldados españoles saben perfectamente lo que pasa en Lituania, porque de hecho estamos defendiendo Lituania. Tenemos allí una parte muy importante de nuestro ejército y haciéndolo muy bien y con un cariño. Además, este verano he estado justamente en los 3 Bálticos y con un cariño hacia España extraordinario por la presencia de España, Estonia y Lituania especialmente, ¿no? Y bueno, están en todas partes, hasta cuando vas a monumentos y tal, hasta los autobuses tienen la banderita de España, en fin, hay muchas cosas realmente que hoy ya se está haciendo y que son los profesionales del ejército los que son conscientes de que la defensa de España puede estar en Lituania, igual que los que tenemos en Malí, saben perfectamente que están defendiendo muy bien, bueno, los que están en la República Centroafricana, es decir, esa visión de lo militar se puede hacer por los profesionales. Y luego olvidaba, hay un cuerpo sí de voluntariado europeo, que eso permite a muchos jóvenes de nuestros estados estar fundamentalmente en las zonas donde la Unión es puntera y donde, insisto, el 65% de nuestro dinero, de los europeos, se invierte en el resto del mundo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que hay otras modalidades y no reabrir el tema de la mili. No tendría inconveniente ninguno ideológico, patriótico, pero yo creo que eso mejor no crear problemas ninguno, porque insisto, hay países que justamente la acaban de abolir hace muy poquito tiempo, ¿no? Y van al esquema de ejércitos profesionales. ¿Sí? No sé si he olvidado una parte. Sí. ¿Alguna cosa dejé? De los países, es decir, de Sí, Portugal y eso me España. parecía que no olvidarlo. Si 2 países se unen en la Unión Europea, pues naturalmente si se funden en uno se aplican las reglas de sucesión de estados, las reglas consuetudinarias en esta materia. Y si nos uniéramos, por ejemplo, España y Portugal, que como saben hay una parte de la opinión pública, sobre todo la élite intelectual, empresarial, es muy partidaria de la unión con España. Si no lean el libro de Saramago, de la balsa... La balsa que no recuerdo. Bueno, pero vamos a dejar la literatura y podría ser perfectamente, y no hay que pedir la autorización a Bruselas, no hay que decir que eso fue una parte, seguimos siendo estados soberanos e independientes, y un estado de la Unión Europea puede ganar territorio o perder territorio, o unirse a otro, y eso no depende de la Unión Europea. Entonces cabe la posibilidad de que hubiera esa unión, se notificaría que somos un solo estado. Claro, perderíamos un puesto en el Consejo, perderíamos... No voto en el Consejo porque al añadir población, en el Consejo de la Unión Europea se vota por población. Entonces añadiríamos el 9% que tenemos con el de Portugal, que debe ser muy bajito, estará en el 4 o 5%, y ganaríamos ellos y nosotros, ¿no? Se podría hacer y no habría ningún problema. Nos ajustarían los parlamentarios. La Unión Europea nunca podría oponerse. Es más, algo más grave ocurrió cuando se unió un Estado miembro con un Estado tercero, Alemania federal con la Alemania comunista. Cuando hacen la unión, naturalmente no le piden permiso, aunque los franceses estaban de uñas, ¿no? No le piden permiso, era lógico, ellos tenían que seguir adelante su proceso de unidad, era una chance extraordinaria al caer el muro, y entonces lo que hacen en menos de un año es ponerse de acuerdo con el otro Estado, hacer un tratado de unión y al mismo tiempo decisiones internas, ¿no? En los 2 países. Y comunicaron que a partir del 3 de octubre de 1990, Alemania seguía siendo Estado miembro de la Unión Europea, pero venía con una dote de territorio y de pobreza y de problemas, y probablemente a partir de ahí se fue reajustando. Cuando hubo una reforma en ITA, los parlamentaristas, que los alemanes son alemanes, son nacionales de un Estado miembro, son ciudadanos de la Unión, y como saben, los del este consideraron que eso en el fondo había entrado por la puerta de atrás, pero es que es el derecho internacional, estas son una mención internacional y hay que aplicar las normas del derecho internacional. Y si un Estado pierde el territorio, Francia dice que ha perdido el Sarre porque se lo entrega
en donación a Alemania, pues el SARE en realidad no sale de la Unión Europea, pero el responsable del SARE es Alemania. Cuando Francia dice perdido Argelia, la joya de la corona para Francia, pero claro, era una colonia, ya en el contexto de las Naciones Unidas y del derecho de la descolonización, entonces ya no se aplica a Argelia, perdido territorio, punto. Y a veces incluso Francia, entre territorios, nos comunica que hay que aplicar la derecho de la Unión o que lo saca del derecho de la Unión. O Dinamarca nos comunicó que Groenlandia ya nos aplicaría el derecho de la Unión porque, aunque seguía siendo territorio danés, era un territorio fuera del marco comunitario. Es decir, vamos, que se pueden unir dos estados, se quedan en uno solo y no cambiaría nada y sería la membresía y habría un estado sucesor que sucede a los dos estados anteriores y una fusión definitiva, ¿no? Perfectamente permitida por el derecho internacional. Sí, disculpe, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristel Zabaleta de Perú. Usted ha comentado diversos datos sobre la Unión Europea y cómo en los últimos años se ha convertido en una potencia comercial y bueno, que fomenta la calidad de vida de sus ciudadanos. En ese sentido también comentaba que existía un reto de la Unión Europea sobre, y lo llamaba la Unión Europea Protectora. Hablaba sobre cuidar los equilibrios en el mercado, bueno, las multas que se ha puesto a los gigantes tecnológicos, en frenar un poco la agresividad comercial que hay. Y no puedo evitar ver esto desde un punto de vista de América Latina, donde estos discursos muy probablemente serían llamados contrasistema en nuestros países. Discursos que hablen sobre frenar, como fue en Francia o en Alemania, la expansión de tecnologías como Uber o como Globo, Uber Eats, que sí ha sucedido en muchos países de Europa, serían un escándalo en América Latina, por lo menos en mi país, porque tilarían, ¿no?, de ser contrasistema, ir contra el desarrollo, etc. Entonces, bueno, en función a esto, y como decía, con la mirada de nuestro país, de América Latina, ¿cómo se conjuga estas políticas que adopta la Unión Europea con las que tiene América Latina? En el sentido de que necesita la Unión Europea, teniendo en cuenta que en América Latina tenemos diversas empresas europeas, en América Latina, necesita la Unión Europea que América Latina tenga ese discurso que difiere bastante y en demasía del discurso que tiene la Unión Europea. Es decir, se puede convivir en un mundo donde América Latina posea el mismo discurso proteccionista, que regule su mercado y que regule la comercialización y la calidad de vida de los ciudadanos, con una Unión Europea que haga lo mismo, o es que se necesita esta diversidad entre estas dos grandes, no sé, poblaciones, ¿no? Para que una de ellas pueda ser mejor que la otra. Vamos a ver, yo creo que quizá me he expresado mal, ¿no? Cuando hablo de la Europa protectora, aunque he insistido más en la Europa influyente, en la Europa decisiva, que se ocupe también de los ciudadanos, y que se ocupe sobre todo de grandes gigantes que llevan a cabo grandes desequilibrios. Que no porque estemos en contra de las multinacionales, en absoluto, o de ese tipo de nuevo comercio compartido, en absoluto. Lo que sí se exige es que tienen que pagar impuestos. Es decir, si llevan a cabo aquí actividades importantes, tienen que pagar los impuestos aquí de las actividades que llevan a cabo aquí. Es decir, nuestro sistema se basa en una redistribución de rentas y donde lo que no puede haber es grandes empresas que lleven a cabo actividades aquí, obtengan los beneficios aquí y no paguen aquí nada, absolutamente nada, o un 10%. Es decir, cuando el resto de las empresas están pagando un 30 o un 40%, porque si tenemos bienestar, esto no nos viene de Marte, no nos viene de la máquina de hacer dinero, sino de los impuestos. Es decir, aquí hay unas políticas de redistribución de rentas que son realmente proverbiales, que es la base de un sistema de justicia y de bienestar, de cuando hay una redistribución importante de rentas, y eso se hace con impuestos. Y cuando el Estado extrae impuestos de aquellas empresas que llevan a cabo grandes actividades. Pero Europa no defiende para nada el proteccionismo. Europa es una campeona de la libertad de comercio, del comercio multilateral y de no poner precisamente trabas al comercio internacional. Y cuantos menos aranceles y menos trabas, menores dentro de la seguridad, de normas de estandarización de productos, de seguridad, etcétera, pero una gran libertad de comercio internacional. Es decir, no se puede reprochar. Yo creo que a lo mejor me he expresado mal, pero lo ha hecho siempre y lo ha hecho ahora. Es más, Europa ha sido la que ha iniciado con sus políticas toda la gran desregulación internacional y la gran
liberalización que ha habido y que ha generado tanta riqueza. Es decir, nunca estaremos en el frente del proteccionismo. Es muy claro. Ahora, otra cosa es que el proteccionismo, que la liberalización y el comercio multilateral no puede conllevar que en el tráfico comercial las empresas no son responsables de nada. Eso es inaceptable. Y que, como pueden operar desde Shanghai o pueden operar desde cualquier parte del mundo, no van a pagar no van a pagar impuestos por sus actividades. Entonces, si generan, y Amazon y los grandes gigantes tecnológicos utilizan muchísimo y generan un tráfico económico importante, tienen que pagar impuestos. Y eso es muy claro. Y que encima lo que no puede haber es sistemas donde queden totalmente libres de pagar impuestos, o sea, con una exoneración total. Eso me parece muy claro y es una buena política por parte de la Unión Europea y que ustedes la deberían tener si tuvieran conciencia de que la política más importante que tiene que llevar un país es la política de redistribución de rentas. Y para tener rentas hay que extraerlo de los impuestos, es un esfuerzo colectivo, ¿entiendes? Y luego redimirlo, llevarlo hacia los canales de las poblaciones menos protegidas o que tienen más desfavorecidas. Por tanto, nunca estaremos en la orilla opuesta a América Latina, en absoluto. Estamos en la orilla opuesta fundamentalmente de Trump. Que no olviden que hasta China es el adalid del libre comercio, y nosotros también, clarísimamente. Si algo se reprocha a Estados Unidos es precisamente el proteccionismo comercial que ha iniciado y la guerra comercial, y que el único país que le ha parado los pies, la única organización, el centro de poder que le ha parado los pies a Estados Unidos y que ha entrado en la guerra comercial es la Unión Europea. Y por tanto los ámbitos donde tenemos guerra comercial son, digamos, muy concretos. Los hay todavía, pero la guerra de aranceles es relativamente controlada y mínima. Es decir, cuando se ha presentado el presidente de la Comisión en Washington, pues ha ido consiguiendo suspensiones prácticamente hacia infinitud de la subida de aranceles, salvo en determinados productos y que algunos afectan a España. Pero Europa no es adalid del proteccionismo. Insisto, me habré expresado mal. La gente quiere protección. Cuando he dicho protección, efectivamente es que Europa ha dejado mucha libertad a los asiáticos de penetrar en nuestro sistema. Y cuando nuestras empresas o nuestros ciudadanos han querido asentar en China, por ejemplo, o en Singapur, pero sobre todo en China, las empresas han tenido muchos problemas. Es decir, el Banco Bilbao Vizcaya tiene cantidad de problemas en China y todos se quejan de la enorme inseguridad jurídica que hay en ese país. Y los problemas enormes que tienen, los cambios que tienen en ese país. Entonces, bueno, hemos visto como incluso muchos ciudadanos cuando han ido, la gente de nuestros países ha emigrado a otros países y han ido a China, se han encontrado con cantidad de problemas. Y aquí cada vez que viene un chino o una china, no tiene problemas, es decir, en cualquier barrio, en cualquier zona, rápidamente abre y hasta tiene una serie de bonificaciones fiscales, ¿no? La gente dice, hombre, está bien, pero si lo tuviéramos nosotros hubiera reciprocidad. Lo que hemos notado es que la liberalización ha habido, y es de lo que se queda la gente, de que ha sido muy liberal, muy pasiva la Unión Europea, muy relajada, y que por el contrario no ha protegido a nuestras empresas cuando han ido a hacer lo mismo en otras partes del mundo, sobre todo los asiáticos. Yo creo que desde el principio dejé muy claro que no olviden que el continente que más aportó a los objetivos del milenio, es decir, que más gente sacó de la pobreza, y todos estamos orgullosos de ello, de verdad, de los europeos, el continente que más sacó gente de la pobreza fue Asia. Y eso es extraordinario para la humanidad. Pero luego la gente dice, sí, claro, pero a costa de un montón de clases medias en Europa, ¿no? Quizá es exagerado, pero es verdad que ha habido inseguridad y que ha habido una desproporción, ha habido un desequilibrio en la protección. Eso es a lo que me refería. Y Uber, cuando ha tenido algunos problemas, de hecho ha ganado los grandes sentencias ante el tribunal. Eso sí, claro, en el país que opera tiene que pagar impuestos. Eso está claro, ¿no? Porque si no crea inmediatamente un problema muy grave. Es decir, nosotros, insisto, si nuestro bienestar es gracias a los impuestos. Es decir, si vivimos bien es porque la gente paga impuestos, y paga muchos impuestos aquí. Buenas tardes, soy Pablo de México, y bueno, tomando en cuenta lo que usted había mencionado, que son los valores los que fomentan los valores europeos, los que fomentan la integración y el entendimiento entre las naciones en la Unión Europea, y también dando a notar la disminución de la población europea, ya que se está dejando de tener hijos, y mencionó unas palabras que dice que el aumento como del temor de la llegada de 2 millones de refugiados. Entonces, ¿cree usted que exista a mediano plazo un debilitamiento de los valores europeos debido al aumento de la migración de países con una cosmovisión totalmente diferente como los árabes, y bueno, la disminución de la población europea?
O sea, ¿qué opina usted? ¿Qué le va a la Unión Europea? Y bueno, ¿va a haber un debilitamiento de los valores europeos? Esperemos que no, y yo creo que además, aunque alguna vez me he referido a los movimientos migratorios en Europa, quiero decirles que desde el punto de vista objetivo, que dejando las emociones a un lado de la gente, objetivo, es decir, por los expertos, las migraciones no son ningún problema en Europa, es decir, ni por cantidad ni por calidad. Es decir, no son ningún problema en Europa, no es un problema. Muchas veces se le dice a la gente en cursos, no hay ningún problema migratorio, las migraciones son un fenómeno normal en la humanidad. Lo que pasa es que antes los europeos éramos los que emigrábamos y desde hace menos de 50, 40 años ahora vienen hacia Europa todos, pero antes éramos los europeos los que íbamos a cualquier otra parte del mundo, América, Asia, etc., ¿no? Es decir, lo único es que ha habido una inversión. Y luego es verdad que hay una inversión demográfica, que de los países que vienen hay una explosión demográfica importante y la nuestra al revés. Ha habido un control demográfico muy importante y una disminución de los nacimientos, pero con una eficiencia demográfica que nunca ha tenido la humanidad, ¿eh? Porque no olvide que en el fondo no tenemos menos población. Es decir, está muy claro cuando uno ve el aumento de población, es decir, seguimos aumentando los europeos un montón, ¿no? Es decir, porque no olviden que hoy hay mucha eficiencia demográfica, es decir, somos muy eficientes en la reproducción, es decir, porque no se necesita tener más hijos, sino vivir más. Es decir, otra cosa es que, y luego también que los que llegan nos han ayudado un montón, porque no olviden que, por ejemplo, en España pues ha llegado más de 5 millones de personas que nos han ayudado a tener hoy los 46 millones de habitantes, ¿no? Y luego que las políticas de integración son de cada estado, es decir, la Unión Europea tiene relativamente pocas normas en relación con la integración, cada país da sus soluciones. Y es verdad que se observa que las soluciones de algunos países no han sido las más ideales, ¿no? Tampoco se trata de que nadie le dé ejemplos a los demás, ¿no? Cada uno en función de su sociedad, ¿no? Está muy claro que España, que nunca fue un país que recibía inmigración, al revés, siempre ha salido nuestra población a lo largo de toda nuestra historia, es ahora cuando recibimos mucha. Incluso en algún momento fuimos, junto con Estados Unidos, el país del mundo que más migración llegaba. La gente oía que aquí había una situación muy buena económicamente, etcétera, ¿no? Incluso con la crisis, aunque se marcharon, ha seguido viniendo porque todavía la situación es peor en otros países, ¿no? Entonces el problema no es un problema migratorio importante. Y no olviden que la población tiene unas esperanzas de vida que no tiene otras partes. Es decir, en España la esperanza de vida es la segunda más alta del mundo y en poco tiempo vamos a desbancar a Japón. Es decir, las condiciones de vida son tan extraordinarias por muchas razones, ¿eh? Porque no solamente es lo económico, ¿no? También el modo de vida, el modo de ser ayuda, ¿no? Y bueno, además las mujeres incluso superamos a los hombres por lo menos en unos 2-3 años más de vida. Es decir, claro, la gente antes tenía una esperanza de vida de 50 o 55 años, ¿eh? Y no digo en la época de Cervantes, porque Cervantes vivió hasta los 69, fue un caso extraordinario, ¿no? Pero vamos, volviendo a nuestra época, la esperanza de vida está en los 85 años, es decir, por tanto, población va a haber, ¿no? Lo único es que habrá que ajustar los sistemas de seguridad social y jubilarse más tarde, sobre todo porque también se ha notado que los jóvenes llegan muy tarde al mercado de trabajo. Y entonces, claro, la gente como de mi época llegó al mercado de trabajo con 21 o 22 años. Yo tengo ya 44 años de servicios continuados en la administración y todavía me quedan algunos hasta jubilarme. ¿Entiendes? Es decir, claro, es decir, hace tiempo ya que me podía haber jubilado y estaba en la máxima. Y decía, bueno, pues me gusta trabajar, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que no hay un problema demográfico, no va a haber invierno demográfico. Es decir, en todo caso será un cálido invierno demográfico. Es decir, no hay un problema, sobre todo porque Europa, a diferencia de Japón, que sí puede tener un problema, incluso de China, China van a ser viejos antes que ricos. Eso está claro. Van a ser viejos antes que ricos, porque lo hicieron muy mal. Porque aquí no ha habido ese sistema de control, ha sido un control natural de las familias. Y es verdad que ha incidido mucho en el bienestar de la gente. Tienes que saber cuántos hijos puedes tener, más o menos, y puedes cuidar, etc. Y es verdad que ha habido un control en Europa, pero ha sido un control privado, de cada persona en función de su conciencia. Y la situación que ha dado es que no hay tal problema demográfico. Es decir, aparentemente la gente cree que sí, pero no lo hay tal. Y insisto, porque lleva mucha migración. Europa admite, aparte de lo de los refugiados, fue 2,5 millones en 3-4 meses, ¿eh? Eso no lo olviden, ¿eh? De pronto, aparte de los que vienen naturalmente por otras muchas vías. Y cuando le decía que el problema migratorio no es cuando saltan la valla o entran en pateras, el problema migratorio es por Barajas y los grandes aeropuertos, es decir, los que llegan como turistas por 3 meses y a partir del tercer mes devienen ilegales porque no se marchan, ¿no? Y entonces ya acaban explotando la situación y si consiguen trabajo en Europa, con frecuencia al final hay un premio. Es decir, si has encontrado trabajo y te has integrado en el sistema, es decir, si te has integrado
Es decir, sin políticas, sobre todo España es la que sigue ese sistema. Es decir, bueno, si te acabas integrando y no eres un problema, te puedes ya quedar a vivir aquí. Y hasta con el tiempo, si eres de Hispanoamérica, etc., puedes obtener la nacionalidad, ¿no? Es decir, las políticas de integración de España han sido no tener apenas políticas de integración, sino dejar correr las cosas cuando no puedes expulsar a alguien. Entonces, dejar correr las cosas, que vaya al ayuntamiento, que si el ayuntamiento quiere le da seguridad social, cada ayuntamiento hace lo que cree conveniente, si cree que puede, les da seguridad social, los inscribe, etc. Y poco a poco se va integrando la gente. Es decir, en España, por ejemplo, entraron más de 240.000, el año pasado fueron legalizados en sentido legal, es decir, que entraron legalmente o que se les legalizó. Es decir, España cada año admite más de 230.000, 240.000 extranjeros como inmigrantes ya regulares, legales en nuestro país. Y no olviden también, en la Unión Europea fueron más de 2,5 millones, es decir, que tenemos una vía de reforzamiento, una vía para evitar la invasión demográfica. Entonces, bueno, pues como van a ir viniendo por unas vías legales, ilegales, etcétera, por vías de asilo, de protección humanitaria, todas las vías que hay de penetración, sabemos que entran todos los años en Europa de 2 millones a 3. Por ejemplo, Polonia, que hablamos muy mal de Polonia por otros motivos, admitió el año pasado 800.000 ucranios. ¿Entiendes? Desbordó a España en más de 500.000 personas. Es decir, nos metemos con Polonia por unas cosas, pero en la recepción de inmigrantes, en este caso de inmigrantes que venían de Ucrania, y casi todos ucranios, es muy curioso, ¿no? No voy a entrar en esa cuestión, ¿no? Es decir, que para asimilarlos fácilmente, para que se integren mucho mejor, etc. Es decir, Europa tiene políticas de aceptación de la migración, no es una fortaleza, no es un muro, todos esos son mantras de la prensa. Es decir, entra mucha gente, lo que se quiere es que todo lo que entre con nombres, apellidos y datos biométricos, y que cada Estado, cada uno tenga sus políticas de integración. Por ejemplo, los países nórdicos tienen una política muy clara, de que son pequeños, me refiero a nórdicos más exactamente, más amplio. Por ejemplo, Holanda, Dinamarca, Suecia, y no es de la Unión Europea, pero sigue la misma política, Suiza, y me queda otro estado que no recuerdo ahora mismo, tiene un sistema de que en principio no admiten inmigrantes, no aceptan inmigrantes y más extranjeros, pero sí aceptan, tiene unos cupos muy amplios para asilo. Es decir, si es una persona realmente perseguida, si es una persona que tiene problemas, o bien son zonas de guerra, tienen un cupo muy generoso para que entren por esa vía. Y luego a veces los Estados no dan un cupo por una razón muy elemental que quiero que sepan, porque es una vía de entrada legal en la Unión Europea. Es que cuando alguien ha conseguido entrar y más o menos se ha estabilizado aquí, sobre todo ya cuando se ha regularizado, no olviden que para nosotros es un derecho fundamental, el derecho a la vida familiar. Y cuando ha entrado el cabecilla, el más listo de la tribu, el que ha entrado y ha aguantado y ha sobrevivido y se ha integrado, entonces ya cuando tiene ya la regularización, tiene derecho a traer a sus papás, a sus hijos, a su consorte, etc. Y por vía de la reintegración familiar, de la reagrupación familiar, entra más del 60% de la inmigración legal. Es decir, que no entra por pateras, no entra ilegalmente por barajes, sino que una vez que están aquí los inmigrantes tienen derecho a traer a toda la familia que dependa de ellos. Si los padres dependen de ellos, o hermanos, o los hijos, la esposa, etcétera, todos tienen derecho a venir. Y entonces ya vienen legalmente y pagando un billete normal en avión o en tren o en lo que sea. Es decir, y eso en toda Europa. Es decir, por eso muchos países no quieren cupos, porque saben que automáticamente los que se van asimilando y se regularizan tienen un derecho constitucional a la vida familiar. La vida familiar es traerte a tu familia y darle trabajo y permitirles, claro, con permiso de residencia y permiso de trabajo, a los hijos, a los papás, a los hermanos, a todos los que dependan y a su cónyuge, etc. Y por tanto es una vía para algunos países como Grecia, Italia y España, donde hay muchos irregulares. Esta es la vía para que luego venga toda la familia y se regularice toda la situación, porque es mejor que vivan en familia que no que vivan solos, ¿no? Muchísimas gracias, Araceli. Darle un aplauso por su conocimiento. Y a vosotros, pues bueno, seguís en la lucha.